Casi todos hemos llorado alguna vez, pero como siempre me ha llamado la atención, la humanidad, a pesar de su curiosidad, no le suele dar importancia a fenómenos biológicos que todos realizamos alguna vez, como ¿por qué tenemos que dormir? O en este caso, ¿por qué lloramos? Hasta Terminator se lo preguntó una vez. ¿Qué les ocurre a tus ojos? Nada. Y siento que nosotros lo obviamos con una facilidad. ¿Se imaginan viene un alienígena un día y nos entrevista y dice, dale, ¿y ustedes por qué lloran? No sé, no tengo idea. Configuración de fábrica. Así que por eso me decidí a investigar y traerles este video, donde les cuento qué se sabe al respecto de ¿por qué lloramos? Y ojo, que hablaré tanto de por qué lo hacemos a nivel evolutivo como a nivel anatómico, cómo funcionan las lágrimas y de dónde salen. Así que descuiden, porque sí, cuando me puse a buscar del tema, todos me hablaban de las razones evolutivas. Y a mí qué mierda me importa por qué lloraban los Australopithecus. Yo solo quería entender de dónde salen las lágrimas y por qué, quién las envía, para quién trabajan. Pero sé que la evolución igual importa, así que lo incluiré. Y de hecho, partiré por ahí. Si obviamos todo lo que desconocemos sobre de dónde surgió la humanidad y por qué tenemos la anatomía que tenemos, permítanme llevarlos al pasado. Se ha señalado que aparentemente los humanos somos la única especie que evidencia el llamado llanto emocional, es decir, llorar ante un evento emocionalmente significativo. Y es que la mayoría de otros mamíferos y aves presentan en su juventud lo que se conoce como llamado de socorro, concepto compartido también por los humanos y que hace alusión a la reacción instintiva de estos seres vivos generalmente ante la separación de su madre, lo cual perciben como un peligro. Pero este llamado es mucho más complejo en humanos, precisamente por la incorporación en algún momento del pasado del derrame de lágrimas. Particularmente en este momento diferenciemos el concepto de llorar y derramar lágrimas, pues la bibliografía que estoy usando para el video lo hace de esa forma, y es justamente para explicar que, a pesar de las similitudes, existen dos principales diferencias en el llanto de los humanos y los otros seres vivos que mencionamos. Y es que, en primer lugar, este llanto en animales se da principalmente en la infancia, con raras excepciones en la adultez donde se destaca el caso de los perritos. Y en segundo lugar, este llanto se da en formas de expresión únicamente vocal, gritos, quejas, etc. En los humanos vemos lo contrario a esto, donde se añade la aparición de lágrimas y podemos ver tanto niños como adultos llorando. Esto nos lleva a una de las teorías que explican cómo aparecieron las lágrimas en el llanto o llamado de socorro humano, y es que se ha planteado que, debido a lo extensa que es la infancia de un humano, se llega a un punto donde el niño tiene un buen desarrollo cognitivo y motriz, pero sigue siendo dependiente, por lo cual se estima que las lágrimas aparecieron como una manera de expresar un deseo de ayuda o apoyo sin perder energías en llamar la atención de otras personas que no brindarían dicha ayuda, o peor aún, depredadores, reemplazando con el paso del desarrollo del niño un llamado de socorro ruidoso a uno más silencioso, lo cual se asociaría después con la aparición de emociones, como el hecho de ser conmovido por alguna situación, donde un humano puede llorar de forma silenciosa, acompañada de escalofríos, por ejemplo. Por último, pero no menos importante, el llanto humano incorpora, además de las lágrimas, un montón de musculatura facial y estados psicológicos particulares. Así podemos concluir que aparentemente el llanto en humanos cumple una función principalmente social y conductual. Ahora viene lo tedioso de las respuestas evolutivas, y es que casi todo son puras teorías y existen varias, así que los dejaré con la que señalé y ahora vayamos a la explicación anatómica. En el ojo encontramos el sistema lagrimal, compuesto principalmente por las estructuras que vemos en pantalla, a excepción de tres que no aparecen aquí y que menciono luego. Y ahora debo mencionar que se ha señalado la existencia de tres tipos de lágrimas, las basales, reflexivas y emocionales. Como dice su nombre, las lágrimas basales están presentes todo el tiempo y son esenciales para formar una fina película pegada a la córnea, con el fin de proteger y mantener el ojo limpio, y son producidas por las glándulas lagrimales accesorias, ubicadas debajo de los párpados. Desde adentro hacia afuera, esta capa lagrimal se compone de una capa mucosa, producida por las células caliciformes presentes en la conjuntiva, una capa acuosa, producida en las glándulas lagrimales, cuya secreción se compone principalmente por agua y electrolitos, y finalmente,
La capa lipídica, generada por las llamadas glándulas meibomianas o tarsales, ya que están ubicadas en las placas tarsales de los párpados. Por otro lado, tanto las lágrimas reflexivas como las emocionales son producidas por las glándulas lagrimales, no las accesorias, que están ubicadas en el cuadrante lateral superior de las órbitas oculares. Las reflexivas se producen como consecuencia de alguna reacción química detectada por la inervación aferente de la superficie ocular que podría dañar el ojo, ante lo cual se genera un aumento en la secreción de lágrimas, en este caso reflexivas, con el objetivo de mantener el ojo libre de cualquier sustancia. Un ejemplo de esto es cuando estamos haciendo sopa de cebollas y estas hacen su magia. Independiente de las lágrimas que se hayan formado, estas circulan por gravedad hasta el saco lagrimal, donde pueden ser evacuadas en el meato nasal inferior. Dejaremos la explicación para las lágrimas emocionales para después, ya que primero les quiero mostrar un resumen de la inervación de las glándulas lagrimales, donde lo más importante a mencionar es que se ha descubierto que la actividad de estas se encuentra mayoritariamente mediada por el sistema nervioso parasimpático, ese que se asocia a estados de relajo. Entonces, ante una mayor actividad del parasimpático, más lágrimas son producidas. En cambio, el sistema nervioso simpático no tiene un gran efecto en las glándulas, pero más adelante veremos algo interesante con esta dinámica. Una vez explicada la inervación, les puedo contar el lío que hay en las lágrimas emocionales, y es que si bien ya explicamos su posible significado evolutivo y de dónde salen las lágrimas, aún no se han esclarecido al 100% los mecanismos psicofisiológicos que gatillan las lágrimas. Pero de momento te comento lo que se conoce, y es que evidentemente hay un gran componente emocional que provoca el llanto, por lo cual debe haber participación regulatoria del sistema límbico. Pero además, y todo esto usando estudios con animales y pacientes con patologías asociadas al llanto, se ha analizado la aparente regulación que también ejerce en el proceso del llanto la CAN, que significa Red Autonómica Central, un complejo que engloba algunas estructuras del sistema nervioso central, específicamente las que están marcadas con amarillo en pantalla, y que se asocia a respuestas ante el estrés, tanto en humanos como en otros mamíferos. Por otro lado, al estudiar un grupo de personas y analizando qué ocurre a nivel cerebral cuando están llorando, curiosamente se dieron cuenta de que aquellos que lloraban durante el experimento presentaban un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático, mientras que el parasimpático aumentaba su actividad al terminar el llanto, lo cual es paradójico porque es precisamente lo opuesto a lo que hubiésemos esperado, según lo que comenté hace unos minutos. Lamentablemente, y como mencioné previamente, aún no se entienden los mecanismos gatillantes del llanto emocional, ni en qué momento inicia y cómo se detiene. Hasta el momento se han observado las consecuencias más que las causas, y es por eso que podemos concluir que las lágrimas emocionales parecieran darse dependiendo principalmente de la regulación de la CAN, la cual estimulará el núcleo lagrimal para que las glándulas lagrimales inicien la secreción de lágrimas emocionales, las cuales debido al volumen no alcanzan a ser almacenadas en el saco lagrimal y se rebalsan, cayendo por gravedad a través de las mejillas, donde observaremos una lágrima. Todo este circuito siendo variable en cada individuo, lo que podría explicar por qué algunas personas lloran en diferentes escenarios o sencillamente no lo hacen. Sin más que añadir, doy por terminado el video de hoy, espero les haya gustado. Suscríbanse, denle me gusta y abracen a su mascota. Adiós.